Entonces, examinamos, aparte de todo esto, el tono muscular. El tono muscular es la parte de los músculos de los miembros superiores y miembros inferiores. Eso tenemos que, como revisamos en el examen neurológico, tenemos que adaptar. El tema de los signos benignos, ya vimos también el tema de la rigidez de nuca, ¿no es cierto? Cuando vemos un paciente que tiene rigidez de nuca, ¿en qué pensamos? ¿En una? ¿En qué pensamos? Ya, digamos que tiene, fiebre, si no fiebre. En una meningitis, ¿cierto? Y si no tiene fiebre, en una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Una hemorragia subaracnoidea. Eso ya hicimos en el examen neurológico, entonces tenemos que anotar todo esto. Estamos repitiendo lo mismo, pero tenemos que escribir, ¿no es cierto? Y el ensayo es la maniobra, digamos, que se realiza para ver si el paciente tiene una radiculopatía, compresión radicular por hernia de disco, ¿no es cierto? Ahora, el temblor y la rueda dentada fundamentalmente se examina en qué pacientes. En pacientes que tienen sospecha o la probable, digamos, enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? El temblor fino de los miembros superiores y el tema, el examen de la rueda dentada. ¿Saben cómo se hace el examen de la rueda dentada? Si ustedes se manejan la muñeca, háganse la prueba, ustedes ven que es todo fácil. En los Parkinson es como si estuvieran como las ruedas de los engranajes de reloj, ¿no es cierto? Eso es crack, 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 así, ese movimiento así. Lo mismo en el codo. Entonces, eso es el signo de la rueda dentada y, ¿no es cierto? Y obviamente si vemos que está temblando, eso sí, sospecha de, digamos, de que probablemente tenga la enfermedad de Parkinson, ¿no es cierto? Lo primero que se nos ocurre en la cabeza. Pero en general, este tipo de movimientos a veces hay muchas variedades, no vamos a entrar en esos detalles del parkinsonismo, etcétera, etcétera, que a veces se presentan por consumo de algún medicamento, digamos, que va a provocar el temblor. Pero lo primero que se nos ocurre es el Parkinson y tenemos que pensar de esa manera y después revisar, digamos, si realmente está consumiendo algún medicamento que puede provocar esto. La motilidad activa, porque la otra era la pasiva, lo que estamos examinando. En la activa hacemos la maniobra de los pronadores, el movimiento de las manos y decimos que quiere ir. Cuando hay lesión de la vía piramidal, uno de los miembros sigue moviendo, ¿no es cierto? Eso el Barré Vinyasa también. Todo esto es para ver la lesión de la vía piramidal. El Barré hacemos que extienda las manos hacia adelante, las palmas hacia arriba por los dedos separados, que cierren los ojos. Si vemos que empieza a caer o que empieza a pronar, ¿no es cierto? Este paciente sí tiene lesión de la vía piramidal. Y el Mingasini, o los miembros inferiores, el paciente de decúbito dorsal, le decimos que levante los pies y doble las rodillas y se pare y mantenga ahí. Si tiene lesión de la vía piramidal, va a empezar a caer uno lentamente. Entonces, ahí vemos que sí tiene lesión de la vía piramidal y obviamente eso nos indica que el paciente sí puede tener algún déficit motor. Déficit motor puede ser leve, moderado o severo o grave, ¿no es cierto? Entonces, cuando tiene eso, sabemos que el paciente puede tener una paresia, monoparesia o hemiparesia en el examen, ¿no es cierto? Y vemos los reflejos hospitalinos. También vimos que los reflejos hospitalinos nos interesa saber fundamentalmente el bicipital, el tricipital, el estilo radial, el patelar y el aquiliano, aparte de tener, digamos, los reflejos abdominales, los cutáneos plantares, ¿no es cierto? El abdominal, el tema del Babinski, ¿no es cierto? Y eso vemos, ¿no es cierto?, en el examen. El cronus, en general, el cronus es cuando lo mismo que es muy parecido a lo que es la rueda de Parkinson, pero esto en general es totalmente diferente. Si nosotros hacemos este tipo de movimiento, quedamos y presionamos hacia atrás, nosotros vemos que no mueve la mano, pero si nosotros hacemos este movimiento y sigue temblando, eso es clonus. Eso lo mismo hacemos en la rótula, eso para ver
clorus. Ahora, en el tema de lo que es presión plantar, presión palmar, eso ya sabemos que cuando se presenta esto es un paciente que tiene una lesión frontal, ¿no es cierto? Lesión frontal, eso ya sabemos. Y tenemos el tema de la sensibilidad. La sensibilidad fundamentalmente es tocar, hay que tocar al paciente, ¿no es cierto? Ver que si siente igual uno el miembro superior de un lado como el otro o los miembros inferiores. Esto fundamentalmente nos interesa saber qué cosa. La sensibilidad superficial, no la profunda, porque la profunda es más para el especialista, ¿no es cierto? Y tenemos la discriminación de dos puntos. Tocamos un lado y el otro para ver si siente, ¿no es cierto? Y hacemos el examen de la esterognosia, la topognosia, la kinestesia y todo eso. Y eso, cuando hablamos de esto, es que en la esterognosia decimos que si es de los ojos y le damos un objeto. ¿Qué es? Tiene que reconocer, ¿no es cierto? En la topognosia es que, digamos, le tocamos al paciente parte del cuerpo y le decimos, ¿qué estoy tocando? Estoy tocando el hombro, ¿no es cierto? ¿Qué te toco? La rodilla, ¿no es cierto? Eso. Y la kinestesia es la sensación de saber la posición, ¿no es cierto? En que le levantamos el brazo, digamos, ¿cómo tienes el brazo? Levantado hacia arriba, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la sensación, tiene que reconocer. La técnica es mucho más sencilla, digamos, el paciente, digamos, le decimos que algo caliente, ¿qué sientes? Calor. Le ponemos un poco de frío, ¿qué sientes? Frío, ¿no es cierto? Y la algesia, a veces les tocamos y les duele al paciente, les duele. Entonces, una hiperalgesia. Y a veces buscamos el nivel sensitivo. Cuando buscamos el nivel sensitivo, ¿en qué pensamos? ¿Qué estamos buscando? Una lesión medular, ¿no es cierto? Ya les dije, cuando un paciente tiene un déficit en la mitad del cuerpo que no mueve esta mitad, yo tengo que pensar que tiene una lesión, ¿dónde? En el cerebro. Ahora, si yo de acá para abajo, de acá para abajo, de acá para abajo, no siento la lesión, ¿dónde está? En la médula. ¿No es cierto? Tienen que pensar de esa manera. Pues cuando hablamos del nivel sensitivo, estamos hablando de una lesión o estamos buscando una lesión a nivel de la médula. Eso ya vimos en el examen neurológico, ¿no es cierto? Aprendimos, simplemente todo lo que revisamos, hicimos en el examen neurológico, estamos, ¿no es cierto?, escribiendo ¿dónde? En la historia clínica. Bien, entonces tenemos que revisar los pares cardiacos. Esto ya lo revisamos, ya sabemos, y vamos a repasar rápidamente para que podamos. Bien, entonces, vemos los pares cardíacos. Primer par cardíaco, el olfatorio. ¿Cómo hacemos el examen? Le aplicamos una sustancia aromática que necesita la mucosa nasal, una narina a la vez, y vemos si siente o no siente. Si no siente, pues o siente un poco de hiposmia. Hay varias patologías, una parosmia, cacosmia, alucinaciones olfatorias, etcétera, pero tenemos que hacer el examen. Ahora, en el segundo par cardíaco revisamos qué cosas. Fundamentalmente, ya les dije, la belleza visual, el campo visual, ¿no es cierto?, alteración de los colores y qué más. Y el fondo de ojo, ¿no es cierto? En esto, en general, agudeza visual, tenemos para ver si ve o no ve, si usa lentes o no usa lentes, ver si está conservado, si es normal su visión, ¿no es cierto? Y esto, visión cuentaderos, visión bulto y visión luz, es para ver patologías. Normalmente, cuando hablamos de visión luz cuentaderos, nosotros reconocemos normalmente, pero hay pacientes que tienen lesión, ¿no es cierto?, que apenas pueden distinguir cuántos dedos son, o simplemente dice, usted ve algo, no, ve un bulto, o simplemente yo no veo nada, cuando hay mucha luz sí puedo ver, en la noche no veo nada. Entonces, estos pacientes tienen patología, digamos, de la región celar, ¿no es cierto? Esto se recalco, ¿por qué? Porque los estudiantes de esta universidad que están haciendo internado en el hospital, les hago hacer la misma historia clínica con los pacientes y no saben dónde están parados. Es una lástima, a mí me da mucha pena que los que ingresaron a la Caja Nacional tienen el mejor promedio
están totalmente perdidos en el espacio, no saben dónde están. Por lo menos el que está ahora está a punto de que lo echen. Y son los mejores promedios, ¿eh? No saben hacer esto. No saben hacer una historia clínica normal. Por eso les digo a ustedes, aprendan a hacer esto, porque esto les va a ayudar. Entonces, tenemos que hacer que el campo visual por confrontación, el fondo de ojo, eso los dije, si tenemos el oftalmoscopio lo hacemos, y si no, no lo hacemos, y si es muy urgente lo mandamos a hacer, ¿qué cosa? Un fondo de ojo digital, ¿no es cierto? Y el color, ver si no tiene alteración de los colores. Si tiene alteración de los colores, este paciente, ¿qué va a tener? ¿Cómo se llama? Daltonismo, ¿no es cierto? Un daltonismo. Y obviamente hacemos el examen de los oculomotores, ya se los dije, los oculomotores son el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, se examinan juntos, ¿no es cierto? Y estos son los músculos recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo menor, oblicuo mayor. Estos son los músculos extrínsecos, el movimiento de los ojos. Recto externo, sexto par. Oblicuo mayor, cuarto par. El resto es el tercer par craneal. Ambos lados, hay que anotar. Vemos las pupilas. Normalmente las pupilas, la ubicación de las pupilas es intermedia. ¿No es cierto? El tamaño normal de las pupilas, ¿cuál es? Un promedio más o menos aproximado. Es de 3 a 4 milímetros. Es lo normal que tenemos. ¿No es cierto? Si está muy chico, tiene una miosis. Si está muy grande, tiene una midriasis. ¿No es cierto? ¿Y la forma? ¿Qué forma tiene? Circular. ¿No es cierto? Forma circular. Y hacemos el reflejo fotomotor, el consensual, el de acomodación y el de convergencia. El fotomotor, le acercamos una luz y vemos que la pupila se contrae. Quitamos la luz, dilata, ¿no es cierto? Y el consensual, estimulamos un ojo y el otro ojo se dilata y se contrae. Y obviamente el de acomodación, hacemos que mire un punto, lo acercamos y alejamos y vemos cómo la pupila se cierra y se abre, ¿no es cierto? Y el de convergencia, ¿no es cierto? Para ver si los ojos mantienen la convergencia. Le decimos que viene un objeto o el dedo y le acercamos hasta llegar a la punta de la nariz y vemos cómo los ojitos se van acercando para enfocar. A eso se llama de convergencia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que, ¿no es cierto? Al quinto par craneal, que es el tema de la sensibilidad de la cara, la motilidad es el tema de la masticación y el reflejo corneano. Esas pruebas son para el quinto par craneal. El séptimo par craneal es para ver si no tiene parálisis facial. Tenemos que ver qué cosa. Los surcos nasogenianos, fundamentalmente, que no esté desviada, digamos, la cara para un lado, o sospechar si tiene o no tiene parálisis facial. El octavo par craneal es el estímulo coclear. En esto usamos qué cosa, para ver si escucha o no escucha. ¿Qué usamos? El diapasón, ¿no es cierto? El diapasón. Si escucha bien, normal. Si escucha menos, ¿qué tiene? Una hipoacusia, ¿no es cierto? O anacusia, no escucha nada. Aparte de eso, revisamos el noveno y el décimo par craneal. Ya se nos dije que estos dos pares craneales siempre se examinan juntos porque a nivel de la orofaringe van a inervar las mismas estructuras. La diferencia es que el vago desciende hasta dónde? Hasta el abdomen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? El tema de la voz, que hable bien, ¿no es cierto? Si tiene una disfonía, tengo que pensar que tiene una lesión del décimo par craneal por parálisis de las cuerdas vocales. Ahora, la orofaringe es lo que nos enseñaron en semiología. Cuando nos dicen, abra la boca, saque la lengua y diga, ahí nos enseñaron para ver si no tiene infección, bulla, etc. en la boca. Acá no, estamos examinando qué cosa, el glosofaringeo y el vago. La simetría, si levanta el dedo del paladar, si la óvula está centrada, si tiene el reflejo nauseoso, etc. Y tenemos al
espinal. En la espinal, ya se nos dije, tenemos que ver que estén los hombros iguales y que pueda mover el cuello. Si vemos que está un hombro caído o no puede mover el cuello, probablemente sí tenga una lesión parcranial. Y finalmente tenemos el hipogloso, que es el último par craneal que viene a qué cosa, a la lengua específicamente, ¿no es cierto? Es un par craneal exclusivamente motor, igual que el anterior. Entonces, vemos que saque la lengua y que suba para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y además, ¿qué cosa? Si nosotros vemos que está desviada la lengua para un lado, tenemos que pensar que tiene lesión de ese lado del par craneal, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros decimos esto de las fasciculaciones, si vemos las fasciculaciones, ¿en qué pensamos? ¿En qué enfermedad? En ELA, ¿no es cierto? ¿Y qué es el ELA? Esclerosis lateral amiotrófica. Siempre fíjense eso. Es una enfermedad muy difícil de examinar, pero de saber que si no estamos, digamos, al tanto o no nos enseñaron eso, podemos pasar de largo, ¿no es cierto? Y nos obviamos, nos evitamos y, digamos, que no tiene nada. Pero si el paciente tiene fasciculaciones, estamos cometiendo un error, ¿no es cierto? Es preferible, siempre yo se lo digo a ustedes, cuando estén empezando a practicar la medicina, es mejor actuar de más que de menos. Pensar lo peor que no pensar nada. Siempre, para no cometer errores. Porque si usted no tiene nada que se vaya, no. Entonces, puede tener esto, mejor lo dejo como observación, lo interno. Preferible que le diga, oye, no tiene nada. No, es peor que diga, ¿quién lo vio? El doctor, la doctora. ¿Hace cuánto? Hace 2 días, hace un día. El paciente vuelve peor, complicado. Siempre en medicina hay que pensar en lo peor, no en lo más simple. La coordinación es mucho más rápida. La coordinación es el tema del examen de las cosas posteriores, el cerebelo. En esto vemos la prueba intranalicia, ya vimos esto, la prueba talón-rodilla también, la glicosinesis, la prueba de las marionetas, ver la marcha, cómo marcha, si camina bien o cómo aumenta la base de sustentación, para ver si no tiene, digamos, balanceo y no tiene tendencia a la caída y la sinergia del tronco, el romper, la base de sustentación. En la marcha ya lo vimos que el paciente va a ingresar caminando, muchas veces con una posición antiálgica, a veces arrastrando los pies, a veces a pasitos cortos. Eso ya nos va a mostrar, digamos, qué tipo de, digamos, marcha tiene el paciente. A veces tiene una marcha espástica, homeopática o parkinsoniana, en estrella lateral-oclusión, que camina yéndose para un costado. Y finalmente tenemos el lenguaje para ver si tiene el lenguaje normal o tiene una disartria o simplemente afasia, ¿no es cierto? Las afasias de comprensión, de expresión, o a veces las afasias mixtas, ¿no es cierto? Las afasias, ya dijimos que la afasia de comprensión es que ingresa el sonido al oído, pero no lo interpreta. El paciente siente que escucha todo. Sí, ingresa el sonido, pero le preguntamos, no sé, ¿le duele la cabeza? Su cerebro interpreta otra cosa. Dice la respuesta, sí, ayer estaba con mi hermana, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no, digamos, procesa la información. Ahora, si es afasia de expresión, ¿no es cierto? Es que le ingresa el sonido, interpreta, pero no puede expresar, no puede hablar. Entonces, por eso la afasia de comprensión se llama afasia de Wernicke, y la afasia de expresión, la afasia de Broca, ¿no es cierto? La afasia de Broca. Es por lesiones específicas del centro de la audición y el centro del lenguaje, ¿no es cierto? Bien. Entonces, finalmente tenemos que hacer las funciones mentales superiores. Y esto, en general, es lo que ya nos enseñaron a nosotros, ¿no es cierto? Entonces ya saben esto en semiología. Es
orientado en las tres esferas. ¿Y cuáles son las tres esferas? Tiempo, espacio y persona, ¿no es cierto? ¿Cómo está el paciente? Y finalmente las escalas. En las escalas yo puse algunas escalas más que todo para entrenamiento. Lo que sí tiene que aprender de memoria es esto. Sus compañeros de esta universidad no saben eso. Fíjense que se los repetí 1000 veces igual que a ustedes, pero 1000 veces. ¿Que tienen que saber esto? No les interesa. Y esto lo van a ver todos los días en el emergencia y van a practicar y van a hacer las caras de Glasgow todos los días de su vida. Pero no aprendieron. Ustedes espero que sí. ¿No es cierto? Y finalmente pone el diagnóstico presuntivo y fundamentalmente después de eso, en general el diagnóstico presuntivo se pone, antes decíamos 2, 3 diagnósticos, ahora se pone uno solo, es mejor, porque si no se dispersa. Pones un diagnóstico presuntivo, lo que sospechas, y sobre eso, ¿qué hacemos? El plan de estudios. Y finalmente, la firma y el sello. Con eso terminamos la historia clínica. ¿Alguna pregunta, jóvenes?